Pese a la supuesta apertura política de la dictadura castrista, continúan en Cuba los atropellos contra la libertad de expresión. Me acusaron de dos cosas distintas. Esa misma noche del arresto fui acusado de participar en una provocación internacional y la noche del martes, la segunda noche, fui acusado de nuevo de otro artículo, de otro delito, de propaganda enemiga. El último objetivo del régimen fue el vicepresidente regional por Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín Ferreiro, quien por ejercer su trabajo como reportero fue acusado por el delito de propaganda enemiga. El gobierno de Cuba siempre actúa de esta forma, en forma, diría, solapada. Trata de de tener algún tipo de detención de los periodistas, luego los libera, pero trata de que dejen tratan de crear autocensura en los otros periodistas de la isla. Ferreiro estuvo detenido durante 36 horas y ahora enfrenta un proceso judicial en el que, por ser periodista crítico del régimen cubano, podría ser condenado a 8 años de cárcel. Es muy triste y también muy indignante y también muy tonto, francamente, ¿no? Y creo que habla muy mal de Cuba, ¿no? Entonces, toda esa expectativa de que las cosas cambiarían, de que a la muerte de Fidel las cosas serían distintas, de que esta relación nueva con Estados Unidos abría muchas puertas, pues la verdad para mí se hace añicos eso, ¿no? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde la ciudad de La Habana, tras ser liberado de prisión, habla el periodista Henry Constantín Ferreiro. Desde Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Roberto Roch, y desde Nueva York, el director jurídico internacional de Human Rights Foundation, Javier Elaje, hacen una radiografía de la situación que enfrentan los periodistas en Cuba, que por ejercer su oficio de manera independiente son calificados como mercenarios anticubanos y procesados ante la justicia por sus críticas al régimen. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa que dejan en evidencia nuevamente los atropellos que sufre la libertad de expresión en Cuba. La noticia: la nueva víctima de la censura y de la persecución judicial es el periodista cubano Henry Constantín Ferreiro, quien tras ser detenido por cerca de 36 horas fue acusado del delito de propaganda enemiga y hoy se expone a una pena que podría llegar hasta los 15 años de prisión. El punto clave de esa noticia: pese a la supuesta apertura política de la dictadura que muchos ya vaticinaban en Cuba, allí continúan las restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y circulación. El reportero Henry Constantín Ferreiro, reconocido por sus críticas al régimen, fue privado de su libertad en momentos en que se trasladaba de la localidad de Camagüey a la ciudad de La Habana a realizar el cubrimiento periodístico de una ceremonia en la que iba a ser galardonado el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien, dicho sea de paso, el gobierno cubano, el régimen, le negó su ingreso al país. El periodista Henry Constantín Ferreiro fue detenido el lunes pasadas las 11 de la noche en el aeropuerto de Camagüey. Desde esta ciudad, el reportero estaba a punto de tomar un vuelo con destino a la ciudad de La Habana. La detención a manos de una veintena de policías del régimen castrista se prolongó durante 36 horas. Los motivos. ¿Pero qué llevó al régimen cubano a ordenar esta captura? Al parecer, el hecho de pretender asistir a la primera entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, molestó al gobierno castrista. Dicho galardón, que lleva el nombre del activista político que murió en extrañas circunstancias en julio de 2012, está impulsado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y reconoce a las personas o instituciones destacadas por su defensa de los derechos humanos. A juicio de los oficiales que capturaron a Henry Constantín Ferreiro, él estaba haciendo parte de una provocación internacional. Desde el próximo lunes deberá responder ante los tribunales por el presunto delito de propaganda enemiga, un cargo que en Cuba puede acarrear de 1 a 8 años de prisión. La acusación y la aprehensión temporal del periodista generó el rechazo internacional. El gobierno de Cuba siempre actúa de esta forma, en forma, diría, solapada. Trata
de tener algún tipo de detención de los periodistas, luego los libera. Henry Constantín Ferreiro es director de la revista La Hora de Cuba y además ejerce como vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero no solo él fue el único periodista en ser detenido el lunes de forma temporal. La reportera Sol García Basulto, corresponsal en Camagüey del portal 14 y medio, también estuvo encarcelada hasta las 6 de la mañana del martes. Ella, al igual que Constantín, iba a viajar al mismo evento que tendría lugar el pasado miércoles. Lo que hemos sí verificado es como ciclos de represión, algunos signados o determinados por las detenciones masivas, por breves días es cierto, pero es una forma, digamos, antidemocrática de resolver estos temas. Bloqueo a Almagro. El secretario general de la OEA tampoco pudo asistir. El régimen castrista negó la entrada al país de Luis Almagro, quien iría a La Habana a recibir precisamente el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Nos preocupa que se mienta, como por ejemplo pensar que formamos parte de una conspiración de ningún tipo. O sea, y eso es algo que verdaderamente me duele. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. Ante la insistente violación de los derechos humanos y las libertades civiles por parte del régimen castrista en Cuba, ¿cómo debería actuar el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente de Donald Trump? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. En el día de hoy vamos a estar con Henry Constantín Ferreiro, desde La Habana, Cuba. Él es periodista cubano. Estaremos estableciendo comunicación directa con él hoy en La Habana, Cuba. Él estuvo privado de su libertad en una cárcel por cerca de 36 horas. Recobró su libertad, pero tiene un proceso abierto que, por ser periodista crítico en Cuba, lo tiene ante la amenaza de estar 8 años en prisión. También está en Nueva York Javier El Hague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, máster en Derecho Internacional, un reconocido analista que conoce de fondo la situación que enfrentan los cubanos. Señor El Hague, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación. Señor Javier El Hague, como lo decía al comienzo, tengo a Henry Constantín Ferreiro. Hemos podido establecer una comunicación telefónica con él en este momento de la noche. En Cuba no podemos tener una señal en directo porque a él no se lo permiten tampoco en este momento entregar este tipo de entrevistas. Lo hace telefónicamente, así es que, Henry, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Gracias y un saludo a todo el público del programa. Señor Henry, lo primero que le quiero preguntar es, ¿en este momento usted tiene la libertad de dar esta entrevista o lo están vigilando las autoridades cubanas? Y se lo pregunto porque hace pocas horas usted salió de prisión y lo llevaron a cárcel sencillamente porque usted iba a hacer el cubrimiento de un evento periodístico y sencillamente por esa razón es que el régimen en este momento, según usted, lo está persiguiendo. ¿Alguien lo vigila en este momento? Sí, bueno, en estos momentos en mi casa, en los alrededores de mi casa hay al menos 6 hombres de civil, a veces son mujeres también, desplegados. Han estado así desde ayer que salí en supuesta libertad. Se alternan, no abandonan el puesto ni siquiera de madrugada. Están permanentemente ahí. También, quizás porque en Camagüey está Raúl Castro, el todavía presidente de la República. Henry, ¿ellos saben que usted está concediendo esa entrevista en ese momento? Sí, definitivamente todas mis comunicaciones telefónicas son bien monitoreadas y están al tanto. A veces es probable que la comunicación quizás pueda caerse porque la deciden cortarla, pero hasta ahora en lo que va del día no he tenido problemas. Ellos lo saben, pero lo dejan hacer. Henry, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes por qué razón lo capturan a usted y qué le dicen las autoridades en el momento en el que lo privan de su libertad. Ellos no querían que yo participara en ese evento. Yo además también iba a La Habana a otras cosas más, pero definitivamente no querían que estuviera cerca del evento en el que se debía premiar a Luis Almagro, aunque Luis Almagro no fuera, no pudiera asistir. Y a la primera entrevista, digamos, con un funcionario de uniforme, un oficial de uniforme, me dice que
estoy acusado de participar en una provocación internacional en La Habana, que eso está registrado en el Código Penal, es un delito, no recuerdo su número, y que voy a ser procesado por ese motivo. Eso cambió luego. Y para ellos, ¿qué es una provocación internacional? Es que esta entrevista es interesante desde la perspectiva que lo que usted está enfrentando en ese momento en Cuba es extraño en el resto de los países de América Latina. De pronto no tanto en Venezuela, donde también en ese momento la prensa crítica e independiente también sufre ese tipo de persecuciones. Pero para ellos una provocación internacional, ¿qué era? Exactamente, ¿qué significaba eso? Para la seguridad del Estado, la policía cubana, una provocación nacional o internacional es toda aquella manifestación pública que no sea impulsada, registrada, autorizada por el gobierno. O sea, ellos sí pueden entregar premios, ellos sí pueden hacer marchas, ellos sí pueden convocar a reuniones públicas o caseras, pero los ciudadanos no. En cuanto los ciudadanos lo hacen, como había hecho Rosa María Payá, iba a ser el lugar de entrega del premio, ya se convierte en una provocación. Y si eso involucra a figuras internacionales, pues es una provocación internacional. Ese es el significado de ello. Ellos sí pueden, nosotros no. Durante el interrogatorio, ¿qué le decían las autoridades? Ellos básicamente no hicieron un interrogatorio porque ya muchas veces han chocado conmigo, conocen mi carácter, conocen la firmeza mía, que no se doblega. Y lo que hicieron fue darme ultimátums al día siguiente, en el segundo día de calabozo. Un oficial uniformado con mucha solemnidad presentó un expediente que dijo que era solo parte de mi expediente y que tenía casi 3 pulgadas esa parte de mi expediente. O sea, el que yo, de la recopilación de información sobre mí, y me amenazó directamente de 3 maneras distintas, de que o me callaba y me iba del país o iba preso. Él se lo dijo en 3 ocasiones al menos en ese. Y además lo recalcó diciendo que el Ministerio del Interior no estaba para cumplir las leyes ni protegerlas, estaba para reprimir. Y lo iban a hacer, en mi caso. Henry, y a esa noche, sí. Evidentemente, en ese momento hay un proceso abierto en su contra que lo aboca a 8 años de prisión, únicamente por ejercer su oficio como periodista. Sí, es un poco más grave incluso, porque esa noche deciden cambiar la acusación y entonces me dicen que ya no estoy acusado de lo de la provocación internacional, sino de propaganda enemiga, porque además yo llevaba en mi equipaje 10 revistas impresas, La Hora de Cuba, que es el medio que yo dirijo, medio independiente, pequeño, y eso lo tomaron como, o sea, para ellos cualquier contenido que no sea gubernamental es también propaganda enemiga, y yo nunca hago propaganda, ni amiga ni enemiga, en sí. Y esa propaganda enemiga, cuando uno la hace desde un medio de prensa, la condena puede llegar hasta 15 años. O sea, es el doble de grave. Si hace propaganda sin medio de prensa, hasta 8 años. Con un medio de prensa o por internet, como me lo dejaron claro, puede ser hasta 15 años. Henry, pero para ellos, ¿qué es propaganda enemiga? Por ejemplo, que usted escriba una revista, haga un editorial en el que exprese su opinión, como lo fue en este caso frente a Raúl Castro. Bueno, imagínense que la revista que he ocupado, que es el último número, los contenidos quizás más fuertes eran 3 textos tomados de mi propio perfil en Facebook, Henry Constantín Ferreiro, a nombre mío, y que expresaban sí criterios críticos con la realidad del país, pero que no mencionaban a Raúl Castro. Otro texto sí lo mencionaba de otro autor, pero ni siquiera era demasiado crítico. Y los otros textos de la revista eran sobre problemas de patrimonio histórico de Camagüey, mi ciudad, sobre problemas con el control de las vacas que los campesinos tienen y no pueden comérselas porque el Estado se los prohíbe, sobre problemas con el machismo en Cuba a la hora de los apellidos. O sea, eso, para ellos todo eso es normal en cualquier lugar del mundo, es propaganda enemiga.